www.audioescuelasabática.com presenta Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre julio-agosto-septiembre de 2023. Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Autor Dr. John K. McVeigh. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Productor Arnaldo González. Introducción. En la epístola a los Efesios, Pablo nos habla precisamente de los Efesios. Años después de los emocionantes eventos de los primeros días de la misión cristiana en Éfeso, los efesios se debatían con la trascendencia de su fe cristiana. Pablo, otrora alborotador de la economía de esta cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, ahora está marginado y encarcelado. Mientras escribe desde la prisión, le preocupa que los creyentes de Éfeso puedan desmayar al olvidarse del profundo sentido de lo que significa ser discípulos de Jesús en medio de la cultura sofisticada, urbana y completamente pagana de Éfeso. Aunque sus oyentes ya son cristianos, el tono de Pablo es de alistamiento. Procura volver a enrolarlos en la fe cristiana, volver a encender el fuego de su devoción por Cristo y resucitar la emoción de ser parte de la gran empresa de Dios en el mundo, la Iglesia. Debido a que la fe cristiana tiene que ver precisamente con Cristo, Pablo irradia admiración y adoración por Él. Si los discípulos cristianos tambaleantes recuperaran el equilibrio, será porque recobran su primer amor por Jesús y demuestran una confianza renovada en su gracia y su poder. Por lo tanto, Pablo destaca la exaltación de Cristo en el cielo, por encima de todos los poderes y las deidades que buscan atraer la devoción de los creyentes de Éfeso. Jesús es el objetivo del plan divino para todas las edades. En este plan, los creyentes como iglesia juegan un papel importante para unificar todas las cosas en Cristo. Si bien Pablo procura conducir a los creyentes de Éfeso a una nueva devoción por su Señor, no silencia las demandas del discipulado cristiano. Explica con cierto detalle cómo son el comportamiento cristiano y la comunidad cristiana. Llama a los cristianos a una adoración inspirada en el Espíritu para honrar a Cristo, bajo la dirección de Dios que Pablo ilustra en repetidas ocasiones. Nuestra devoción a Cristo impacta en la forma de actuar y hablar. Amar a Cristo significa respetar y valorar a los demás creyentes. Significa resistir los patrones de comportamientos mezquinos y de decadencia sexual tan desenfrenados de su cultura. Significa, en nuestras relaciones dentro de la iglesia y el hogar, apropiarnos del ejemplo de abnegación que ofrece Cristo. Significa ofrecer a los conciudadanos de Éfeso claros ejemplos de un nuevo modelo de existencia humana. Pablo dedica gran parte de su carta a expresar su entusiasmo por este nuevo patrón de lo que significa ser humano como miembro de la Iglesia de Dios. Se siente especialmente vigorizado por la idea de que Dios ha unido segmentos distanciados de la humanidad, judíos y gentiles, en una sola iglesia. Al poner en práctica la unidad donde se esperaría hostilidad, tiene la oportunidad de exhibir las características de la nueva sociedad de Dios y el reino venidero. Para afianzar la importancia de ser
parte de la Iglesia de Dios, Pablo desarrolla 4 metáforas de la Iglesia. Los creyentes forman el cuerpo de Cristo, donde demuestran su devoción a Cristo y la unidad entre ellos. Son un templo vivo, edificado mediante el sacrificio de Cristo en el Calvario, en el que se adora a Dios. Ellos son la esposa de Cristo, que espera una gran ceremonia de matrimonio cuando el esposo venga a reclamarlos como suyos. En una metáfora final que expresa los esfuerzos de Pablo por reincorporarlos a la fe cristiana, son el ejército de Cristo, que hacen la paz en su nombre al combatir las fuerzas de las tinieblas con la fuerza de Dios, mientras que esperan el regreso de Cristo. Además, Efesios habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado cristiano. Enaltece a Cristo y acentúa la importancia de seguirlo como miembros comprometidos y activos de su Iglesia, mientras vivimos la esperanza de su regreso. Este trimestre tenemos el privilegio de prestar oídos a Efesios con oración y volver a vivir la emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles. El Dr. John K. McVeigh es rector y profesor de religión de la Universidad de Walla Walla, en College Place, Washington, Estados Unidos, donde se desempeña desde el 2006. Audioescuelasabática.com. Lección número 1. Para el 1 de julio de 2023. Pablo y los Efesios. Sábado 24 de junio. Para memorizar. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegando el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Cuando escribimos algo, tenemos un propósito y a veces es de peso. Abraham Lincoln, por ejemplo, escribió su famoso discurso de Gettysburg en 1863, después de la terrible devastación del combate de la Guerra Civil estadounidense, que dejó un saldo de 7.000 soldados muertos. En ese discurso, invocando a los padres fundadores, Lincoln expresó su creencia de que la guerra civil fue la prueba definitiva para saber si la nación fundada en 1776 perduraría o desaparecerá de la tierra. Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta, en parte debido al encarcelamiento de Pablo, Efesios capítulo 3 verso 13, capítulo 6 verso 20, y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones. Los efesios se sienten tentados al desánimo. Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron. Aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar la Iglesia. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1 versos 19 al 23, capítulo 4 versos 1 al 16, en los materiales de construcción de un templo. Efesios capítulo 2 versos 19 al 22, en la esposa de Cristo. Efesios capítulo 5 versos 21 al 33, y en un ejército bien pertrechado. Efesios capítulo 6 versos 10 al 20. Desempeñaban un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios de unir todo en Cristo. Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. Pablo escribe para señalar a los creyentes de Éfeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo.
audioescuelasabática.com. Domingo 25 de junio. Pablo, evangelista en Éfeso. ¿Qué hace Pablo en su primera visita a Éfeso al final de su segundo viaje misionero? Hechos capítulo 18 versos 18 al 21. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con una población de unos 250.000 habitantes. Era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, la provincia de Asia, que abarcaba gran parte de lo que hoy se conoce como Asia Menor. En los días de Pablo, la provincia disfrutaba de un período de crecimiento y prosperidad. Al ser una ciudad portuaria, Éfeso también estaba en la encrucijada de importantes rutas terrestres. Si bien la gente de la ciudad adoraba a muchas deidades, Artemisa, considerada la diosa protectora de la ciudad, era suprema. La adoración a Artemisa era el centro de las ceremonias cívicas, los juegos deportivos y las celebraciones anuales. Los romanos denominaban a Diana a Artemisa, ver en Hechos capítulo 19, versos 24 y 35. Posteriormente, Pablo regresa a Éfeso en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19 versos 1 al 12, y se queda allí por 3 años, Hechos capítulo 20 verso 31. El apóstol dedica un tiempo sustancial a Éfeso, con la intención de dar un fundamento sólido al cristianismo allí. ¿Qué acontecimiento extraño genera una reverencia generalizada por el Señor Jesús en Éfeso? Hechos capítulo 19, versos 13 al 20. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de esos que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Lucas comparte la extraña historia de 7 exorcistas judíos itinerantes en la ciudad. Entremezclar los nombres de Jesús y de Pablo en sus encantamientos decididamente es una iniciativa desafortunada para estos exorcistas. Cuando la noticia recorre las calles de la ciudad, el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, verso 17.
El acontecimiento también tuvo un profundo impacto en algunos de los que ya eran creyentes, quienes quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas y, sacando la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 denarios, 50.000 días de trabajo. Hechos capítulo 19, verso 19. Junto con los demás residentes de la ciudad, los creyentes aprenden que la adoración a Jesús no debe diluirse con ninguna otra adoración. ¿Qué implicó el hecho de que quemaran sus propios libros, incluso a un costo económico tan grande para ellos? ¿Qué nos dice eso acerca de asumir un compromiso total con el Señor? Audioescuelasabática.com. Lunes 26 de junio. Un motín en el anfiteatro. Escucha Hechos capítulo 19, verso 21 al capítulo 20, verso 1. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsenles los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy,
no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiéndosele dicho esto, despidió la asamblea. Capítulo 20, verso 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. El testimonio de Pablo en Éfeso, una ciudad grande y sofisticada, fue tan eficaz que impactó a un motor económico importante para la ciudad, el turismo centrado en el templo de Artemisa. ¿Y qué templo era aquel? Esta magnífica estructura estaba compuesta en parte por 127 pilares, cada uno de 18 metros de alto, de mármol de Paros, un mármol blanco puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. 36 de estos pilares estaban esculpidos y cubiertos de oro, lo que daba al templo su reputación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo, Hechos capítulo 19, verso 27, Demetrio el platero asusó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos. En el mercado rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada, que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro, con capacidad para unas 25.000 personas. Allí continuó la conmoción con 2 horas continuas de gritos: «Grande es Diana de los Efesios», Hechos capítulo 19, verso 34. Después de que el secretario municipal dispersó a la multitud, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Al final de su tercer viaje misionero, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo resumirías las preocupaciones de Pablo? Hechos capítulo 20, versos 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado.
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Una cronología orientada de la relación de Pablo con Éfeso. Año 52 después de Cristo. Breve visita inicial de Pablo a Éfeso. Hechos capítulo 18 versos 18 al 21. Año 53 al 56 después de Cristo. Ministerio de 3 años de Pablo en Éfeso. Hechos capítulo 19 versos 1 al capítulo 20 verso 1. Redactada en Primera de Corintios, casi al final de su estadía allí. Primera de Corintios capítulo 16 versos 5 al 9. Año 57 después de Cristo. Estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. Hechos capítulo 20 versos 17 al 38. Año 62 después de Cristo. Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma. Por tanto, velen, acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos capítulo 20, verso 31. ¿Sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy y por qué? Audioescuelasabática.com. Martes 27 de junio. Escuchar la carta a los Efesios. Pablo escribió Efesios para que se leyera en voz alta en los hogares, iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. En los años transcurridos desde la partida de Pablo, el movimiento cristiano de Éfeso había crecido. La cantidad de hogares iglesias se había multiplicado. Para esos primeros creyentes debió de haber sido un evento importante tener a Tíquico, el representante personal de Pablo, el apóstol fundador, de pie entre ellos y compartiendo una carta del apóstol. Como lo sugiere la misma epístola, el grupo reunido probablemente incluía miembros de la familia anfitriona, padre, madre, hijos y esclavos. Efesios capítulo 5, verso 21 al capítulo 6, verso 9. En ese momento, un hogar también incluía a otros, mandantes, personas libres que dependían del jefe del hogar para su manutención, e incluso clientes. Por lo tanto, posiblemente también estuvieran presentes, así como miembros de otros hogares. Además del bosquejo de la carta que aparece a continuación, escucha toda la epístola, preferiblemente en voz alta. Te llevará unos 15 minutos hacerlo. ¿Qué temas resuenan a través de la carta como un todo? Primero, saludo inicial. Efesios capítulo 1 versos 1 y 2. 2. Bendición introductoria. Efesios capítulo 1 versos 3 al 14. 3. Oración para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. Efesios capítulo 1 versos 15 al 23. 4. Una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. Efesios capítulo 2 versos 1 al 10. 5. Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Efesios capítulo 2 versos 11 al 22. 6. Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Efesios capítulo 3 versos 1 al 13. 7.
Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo. Efesios capítulo 3 versos 14 al 21. Octavo, conserven la unidad de la Iglesia, inspirada por el Espíritu. Efesios capítulo 4 versos 1 al 16. Noveno, anden en vida nueva y fomenten la unidad. Efesios capítulo 4 versos 17 al 32. Décimo, anden en amor, luz y sabiduría. Efesios capítulo 5 versos 1 al 20. Décimo primero, practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Efesios capítulo 5 verso 21 al capítulo 6 verso 9. Décimo segundo, manténganse unidos, la iglesia como el ejército de Dios. Efesios capítulo 6 versos 10 al 20. Décimo tercero, saludo final. Efesios capítulo 6 versos 21 al 24. ¿Qué tema clave se plantea en esta carta? ¿Qué te dice esto? ¿Qué puntos específicos te afectan personalmente? Audioescuelasabática.com. Miércoles 28 de junio. Efesios en su tiempo. ¿Cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Éfeso? ¿Qué aprendemos acerca de sus deseos más profundos para ellos? Efesios capítulo 1 versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6 versos 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo que os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Al comienzo de la carta, Pablo se identifica como el autor. Efesios capítulo 1, verso 1. Hacia la mitad de la carta, Pablo nuevamente se identifica por nombre y se etiqueta como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. Efesios capítulo 3, verso 1. Lo que introduce una reflexión personal sobre su trabajo como apóstol. Efesios capítulo 3 versos 1 al 13. Hacia el final de la carta, nuevamente se refiere a su encarcelamiento. Efesios capítulo 6 verso 20 y concluye con palabras personales. Efesios capítulo 6 versos 21 y 22. Si bien algunos eruditos niegan que la carta haya sido escrita por Pablo, es importante notar que la epístola claramente establece a Pablo como su autor. La mayoría de los cristianos acepta, y con razón, que Pablo es el autor. ¿En qué sentido se preocupa Pablo por el efecto que tendrá su encarcelamiento en los creyentes de Éfeso? Efesios capítulo 3, verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo escribe desde la prisión. Colosenses, ver especialmente capítulo 4 versos 7 y 8, y Filemón. Además, parece haber pasado un tiempo considerable desde que Pablo ministró en Éfeso. Efesios capítulo 1 verso 15, capítulo 3 versos 1 y 2. Probablemente Pablo haya escrito Efesios en una prisión de Roma alrededor del año 62 después de Cristo. En Efesios, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Éfeso. El alcance de su atención es amplio, aborda un gran lapso,
comenzando con las decisiones de Dios tomadas antes de la creación del mundo, Efesios capítulo 1, verso 4, y reflexiona ampliamente sobre los grandes temas de la salvación de Dios ofrecida en Cristo. Al hacerlo, la carta exhibe un estilo literario exaltado, con oraciones largas, expresiones repetitivas y metáforas desarrolladas. Pablo utiliza ese estilo en otras partes, por ejemplo Romanos capítulo 8 versos 31 al 39, pero se concentra en Efesios, que presenta una gran cantidad de expresiones de alabanza, oración y adoración. Efesios capítulo 1 versos 3 al 14, versículos 15 al 23, capítulo 3 versos 14 al 21, y ofrece pasajes sumamente retóricos y cuidadosamente elaborados. Por ejemplo, Efesios capítulo 4 versos 1 al 16, capítulo 5 versos 21 al 33 y capítulo 6 versos 10 al 20. Audioescuelasabática.com. Jueves 29 de junio. Efesios, una carta colmada de Cristo. ¿Cómo anuncia Pablo el tema de su carta? Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo se puede resumir el mensaje de Efesios? Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la Iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan, para que llegado el tiempo reuniera en Él, en Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1 verso 10, y así lo hizo al crear la Iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Efesios capítulo 2 verso 14. Los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino para señalar a los poderes malignos que el propósito supremo de Dios está en marcha. Efesios capítulo 3 verso 10. Como proclama Efesios capítulo 1 versos 9 y 10, la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Así que no sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada de Cristo, que en todas partes alaba las actuaciones de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo les ofrece. Pablo emplea la frase en Cristo y similares más de 30 veces, y en todas partes exalta a Jesús. Cuando leas la carta, presta atención a estas frases y mantente alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Jesús. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la Iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo, cuando utiliza la palabra iglesia, griego eclesia, en la carta. Requiere decir la iglesia universal o la iglesia en general, no una congregación local. La estrategia principal que usa es hablar de la iglesia. Lo hace utilizando metáforas vívidas y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. 1. La iglesia como cuerpo. Efesios capítulo 1 versos 22 y 23, capítulo 2 verso 16, capítulo 3 verso 6, capítulo 4 versos 1 al 16 y 25, capítulo 5 versos 23, 29 y 30.
2. La iglesia como edificio, templo. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. 3. La iglesia como esposa. Efesios capítulo 5, versos 22 al 27. 4. La iglesia como ejército. Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Cada una de estas imágenes, a su manera, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. En la iglesia de la que eres parte, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios está reuniendo a una comunidad transnacional, multilingüe, multirracial y transcultural. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7, que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Jesús. Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. ¿Cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios? Audioescuelasabática.com. Viernes 30 de junio, para estudiar y meditar. La historia de los exorcistas que usaron indebidamente los nombres de Jesús y de Pablo. Hechos capítulo 19 versos 13 al 20, ver el estudio del domingo, ayuda a explicar por qué Pablo utiliza tanto vocabulario sobre el poder en Efesios. Algunos nuevos creyentes, bajo la renovada convicción de la soberanía de Jesús, arrojan sus costosos manuales de magia a las llamas. Gracias al descubrimiento de unos 250 papiros que tratan de la magia, así como de otros hallazgos, disponemos de amplias ilustraciones de rituales, hechizos, fórmulas, maldiciones y demás similares a las que probablemente aparecían en estos manuales de magia. Esos tomos aconsejaban a los creyentes sobre cómo celebrar esos rituales para persuadir a los dioses, las diosas y los poderes espirituales para que hicieran lo que les pedían. Lucas nos dice que estos libros valían 50.000 monedas de plata o 50.000 días de salario. En el contexto actual, si proveemos de $80 día de salario para un trabajador calificado, esto equivale a 4 millones de dólares. Este detalle demuestra la importancia y la centralidad de estos libros en su vida cotidiana. Se necesitó la intervención soberana de Dios para que estuvieran suficientemente convencidos de que debían arrepentirse por completo de su uso continuo de amuletos, invocaciones y medios tradicionales para obtener poder espiritual. Clinton E. Arnold. Llegamos a entender que Efesios se escribió para los creyentes que necesitaban instrucciones sobre cómo hacer frente a la continua influencia y los ataques de los siniestros poderes cósmicos. La respuesta de Pablo es la epístola a los Efesios, en la que señala a Cristo como aquel que ha sido exaltado sobre todo poder. Efesios capítulo 1 versos 20 al 23, y enfatiza la superioridad de la fuerza que Dios les ofrece a los creyentes. Efesios capítulo 2 versos 15 al 19, capítulo 3 versos 14 al 21, capítulo 6 versos 10 al 20. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué poderes o autoridades están activos en nuestro mundo y en tu vida hoy? ¿Cómo se manifiestan estos poderes, tentando a los creyentes a honrarlos y respetarlos en lugar de rendir lealtad pura al Cristo exaltado? 2. En el contexto del plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos, de unir todas las cosas en Cristo, Pablo expresa esperanza para el futuro. Repasa el uso que él da a la palabra esperanza en Efesios capítulo 1, versos 18, capítulo 2, verso 12, capítulo 4, verso 4. ¿Por qué crees que hay esperanza para el futuro? 3.
En los siguientes pasajes de Efesios, ¿cómo señala Pablo la gran esperanza futura del regreso de Cristo? Efesios capítulo 1 versos 13 y 14, capítulo 1 verso 21, capítulo 2 verso 7, capítulo 4 verso 30, capítulo 5 verso 5. ¿Qué significa esta esperanza para nosotros en este momento? Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Al hacerlo, estarás ayudando a que otras personas puedan aprender más de la Santa Palabra de Dios.